Bueno, aquí estamos, segundo bloque de Plus Energético, aquí por 24/7 Canal de Noticias, y tal como lo anunciábamos en los títulos del programa de hoy, vamos a estar charlando sobre la ley del compre neuquino y también sobre los ejes para las pymes que se incluyen en la ley de hidrocarburos nacional, en este proyecto que aún se está trabajando y que todavía no ha ingresado al Congreso. Está en línea con nosotros y se suma para ser parte del programa de hoy Edgardo Filip. Él es secretario de la FECENE, la Federación de Cámaras de Energía de Neuquén. Se suma a través de videollamada, así que le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Edgardo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jorgelina? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, gracias por estos minutos, como siempre, por ser parte de Plus Energético. Dos títulos, dos temas que recién planteábamos. Empecemos, si le parece bien, por el proyecto de ley a nivel nacional, esta ley de hidrocarburos. ¿Cuáles son los puntos que ustedes conocen que contemplan al sector PYME? Bueno, en general, nosotros tuvimos una reunión en la Secretaría de Energía de la Nación y habíamos tenido otra el mismo día en YPF, que YPF ha trabajado en la confección de este proyecto de ley también. Y básicamente se nos explicó la totalidad del proyecto, ¿sí? Pero en lo que interesa concretamente, respondiendo a su pregunta, sí. Hay un capítulo especial referido al desarrollo de proveedores como parte, digamos, de la ley, que además tiene, digamos, como característica particular y para nosotros muy importante, de que el desarrollo de proveedores, que además no es solo una enunciación, sino establece una serie de pautas y de medidas de crecimiento de los proveedores regionales y nacionales, es que, digamos, es condición para obtener y mantener los beneficios que la ley otorga a las inversiones que se realicen tanto en materia de petróleo como de gas e inclusive de otros tipos de desarrollos vinculados, ¿no? Así que en este sentido la ley es para las pymes regionales muy importante, ¿no? Veremos después qué es lo que ocurre en el Congreso y también con la reglamentación de la ley, ¿no? ¿Les comentaron algo acerca de los plazos? Sí, hay un aspecto de plazos, digamos, en cuanto a la ley, ¿no? Sí. Que establece una estabilidad de las normas durante 20 años, aspecto que es muy importante para cualquier actividad económica, que es la previsibilidad, ¿no? O sea, para poder realizar inversiones y de este tipo, si no se conoce el plazo es muy difícil hacerlas, ¿no? Así que uno de los aspectos que también trata la ley es el famoso tema del on-call, o sea, on-call implica estar a disposición del que contrata y ante una llamada frente a un trabajo especial, concurrir. Esto implica la inmovilización de los activos que se tienen que afectar y dificulta sobremanera, digamos, la rentabilidad, la estabilidad y además las posibilidades de inversión, porque no se conoce la posibilidad de trabajo a mediano plazo. Así que esto es importante. Y en cuanto a la presentación de la ley al Congreso, tenemos entendido que va a ser muy próxima, en el mes de julio, yo diría que en los próximos días, ¿no? Bien, y ya viniendo al plano regional, al plano local, sabemos que está en tratamiento, al menos ha tenido algún tratamiento ya en la Comisión de Hidrocarburos, en la legislatura neuquina, esta modificación a la ley de compre neuquino, en la cual se establecen ciertos criterios, se amplía de alguna manera los criterios para que puedan ingresar más empresas a este proceso de certificación, ¿no? Y que puedan tener esta certificación de empresa neuquina que tenga prioridad para ser contratada. ¿Cuál es la información que manejan ustedes al respecto? Por ahora no ha habido avances, solamente se han escuchado ciertas voces en el tratamiento, digo, del proyecto en comisión.
Sí, en realidad nosotros hemos mantenido reuniones con todos los bloques de la legislatura, también inclusive hubo una reunión en donde participaron en forma conjunta todos los bloques. Sí. Y después tuvimos una reunión con la Comisión de Energía, en donde expusimos nuestros criterios respecto a la ley, que la consideramos muy adecuada, porque la ley vigente realmente impide la certificación, porque tiene una serie de condiciones que la hacen muy difícil de certificar, y además, en realidad, no otorga prácticamente ningún beneficio especial el hecho de ser certificado o no. Por la redacción que ha tenido, por problemas, digamos, lógicamente ha ido evolucionando la industria, y esto es lo que está ocurriendo. Por eso hay tan pocas empresas neuquinas certificadas, ¿no? El proyecto de ley lo que hace es abre totalmente el panorama para ir a un esquema de desarrollo económico regional, ¿sí? Sí. Y nosotros hemos estado realizando análisis, digamos, de la aplicación de la ley, y estamos calculando que aproximadamente cerca de 1.200 empresas van a poder certificar si se aplica la nueva ley, lo cual redunda en beneficios muy importantes para toda la cadena de valor local e inclusive para las operadoras, o sea, que le da la posibilidad de tener un mercado local en muy buenas condiciones de competitividad. Porque actualmente, ¿cuántas certifican aproximadamente? No, si le digo, estamos menos 80, de 100. Sí, 80 era el número, ¿no? 80 sí. y pico, o sea, realmente, sí. Yo no quiero mencionar nombres, pero hay empresas que están radicadas en Neuquén hace más de 50 años que no han podido obtener la certificación, sí. Porque los dueños viven en San Rafael, parte del dueño, entonces no se reúnen las condiciones de vivir en Neuquén los propietarios del capital, pero es una empresa que hace 50 años está en Neuquén. Sí, Entonces eso no tiene mayor sentido, porque el valor se genera, digamos, con la actividad. Desde luego que se prioriza lo que es local, lo que es regional, la economía es regional, pero para desarrollar tenemos que tratar de incorporar la mayor cantidad de empresas. Esto, si no tenemos oferta, después no nos quejemos de que no nos contratan, ¿no? ¿Y hay chances claras de que este proyecto avance en este año, en la segunda parte del año, luego del receso? Mire, Jorgelina, o sea, a nosotros simplemente se nos plantearon una o dos objeciones muy generales, inclusive en la reunión de la Comisión de Energía, que analizándolas nosotros no tenemos ningún problema en que se modifiquen y demás, porque no son sustanciales. O sea, en este sentido estamos totalmente abiertos al debate y al diálogo y a conseguir el objetivo final. También en el mismo sentido está el gremio, o sea, el sindicato de petroleros privados, que se ha manifestado claramente en favor de la sanción de la ley. Así que, y tenemos también, digamos, reuniones prácticamente quincenales con parte del gabinete provincial sobre estos temas, y además es un proyecto de la provincia, así que pensamos de que, salvo que ocurran cosas no previstas, esto tendría que salir rápidamente, ¿no? Que necesitamos que salga rápidamente porque actualmente está en proceso de expansión la actividad, y es ahí donde se desarrollan los contratos y los planes para el año que viene y para varios años. Entonces, si dejamos pasar esta oportunidad, después ya los contratos van a estar. Claro, está bien. Sí, ahí también hay una cuestión de tiempos entonces que apremian. Sí, yo diría que es urgente, porque esto nosotros lo pedimos en el mismo momento que se presentó, fines del año pasado, de que se le diera prioridad. Bueno, han ocurrido en una serie de cosas, digo, de problemas que, digamos, han impedido a lo mejor dar prioridad a este tema, pero hace fundamentalmente a nivel de actividad en Neuquén. Usted habla
notado, Jorgelina, cómo ha crecido el nivel de actividad cuando se reactivó la actividad hidrocarburífera. Y el propósito del desarrollo económico regional es que no se dependa solo de la explotación hidrocarburífera, sino que se vaya constituyendo una trama de empresas que puedan desarrollar otro tipo de actividades, como ocurre con otras ciudades y regiones en el país, ¿no? Claro, que puedan estar al servicio de la economía regional en su totalidad. Edgardo, le agradecemos mucho estos minutos. Volveremos a charlar estos temas porque todavía están en tratamiento, así que apenas haya novedades nos volvemos a contactar, si le parece. Con gusto, esperemos que sea con buenas noticias. Así es. Gracias por haber estado en Plus Energético. No, gracias a ustedes. Que esté bien. Edgardo Filip, secretario de la FECENE, la Federación de Cámaras Energéticas de Neuquén. Dos temas que queríamos actualizar para ver cuáles eran sus puntos de vista con respecto a la ley de hidrocarburos y los ejes que contempla para las pymes y también con respecto a la ley del compre neuquino. Ahora sí, vamos a repasar noticias con las breves energéticas. Les contamos en estas breves energéticas que inauguraron una nueva línea de alta tensión en el norte de Santa Cruz. En el acto de inauguración estuvieron la gobernadora Alicia Kirchner, el presidente de YPF Pablo González y el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo. El secretario de Energía participó de manera virtual desde Buenos Aires, una obra que demandó $20 millones y que conecta mediante una línea de 132 kilovatios las localidades de Caleta Olivia y de Pico Truncado. También se llevó a cabo una audiencia pública offshore, la campaña Exploración, por casi $1.000 millones. El Ministerio de Ambiente, a cargo de Juan Cabandier, realizó esta audiencia pública para la evaluación de impacto ambiental de este proyecto de prospección sísmica offshore para la exploración de hidrocarburos en áreas a más de 300 kilómetros frente a Mar del Plata. En la licitación de 2018, recordemos, más de 10 compañías comprometieron inversiones por casi $1.000 millones. Hay críticas de las cámaras empresarias pesqueras. Y el gobierno sancionó a 3 empresas por la operación ilegal en las Islas Malvinas. El secretario de Energía, Darío Martínez, y el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, notificaron a 2 compañías británicas y una israelí el inicio de un proceso de sanciones por explorar y explotar ilegalmente territorios en la cuenca norte de la plataforma argentina, en la plataforma marítima argentina. Las medidas incluyen prohibiciones y multas. Bueno, así compartíamos más información en este Plus Energético de hoy a través de las noticias breves energéticas. Y ahora nos vamos a explorar el mundo. ¿Qué está pasando con respecto a la energía mundial? Algunas noticias cortitas también
que vamos a ir compartiendo con ustedes a través de estas imágenes. Les cuento, por ejemplo, en las noticias del mundo, algunas novedades que tenemos para ir compartiendo en esta jornada. Surinam muestra potencia para convertirse en el próximo foco de petróleo. La empresa líder en datos y análisis señaló que las operadoras del bloque Total Energías y Apache Corporation adjudicaron en junio del 2021 un contrato para el diseño preliminar de la ingeniería frontal para la fabricación de producción y el almacenamiento flotantes, con una primera producción programada para comenzar ya en el 2025. El analista de Upstream de Oil and Gas de Global Data comentó los resultados de los 4 pozos descubridores perforados hasta ahora en Surinam. Han mostrado excelentes propiedades petrolíferas con un API que oscila entre 27 y 37 grados. El tipo y la calidad de los fluidos se acercan al petróleo más ligero producido en el bloque Stabroek de la vecina Guyana, donde los pozos podrían alcanzar altas productividades de 11.000 barriles de crudo diarios, dado que ambos países comparten la misma tendencia geológica en la cuenca Guyana-Surinam. Surinam tiene un enorme potencial para repetir el éxito de la exploración petrolera en Guyana. También les contamos que la española Solatio inaugura un complejo solar de 810 megavatios en Brasil. Solatio y el gobierno brasilero han inaugurado un complejo de 810 en Pernambuco. Según el ministerio, producirá suficiente energía para el consumo de 800.000 familias y se convertirá en el complejo solar de América Latina. Solatio, esta empresa con más de una década de presencia en Brasil, está instalando el proyecto compuesto por 3 parques solares por un valor de 3.000 millones de reales, esto es en el estado de Pernambuco. Y les contamos también en estas noticias del mundo que Shell se incorpora al proyecto noruego del hidrógeno azul. Shell, el negocio de hidrógeno limpio de la empresa noruega de ingeniería Aker y la empresa noruega de infraestructuras energéticas Cape Omega desarrollarán una instalación de producción en el municipio de Aukra. El hidrógeno se producirá utilizando el gas de la terminal de Shell de Nyama en Aukra, donde la producción del yacimiento marino Ormen operado por Shell, llega a tierra. Según Aker Clean Hydrogen, el hidrógeno podría utilizarse como combustible marino en los buques que operan a nivel local y exportarse a otros lugares de Europa. El hidrógeno azul, como el que se producirá en Aukra, se produce a partir de un combustible fósil, pero las emisiones de CO2 se capturan y se almacenan.
Bueno, antes de despedirnos en esta edición de hoy, esta edición semanal de Plus Energético, vamos a hacer una visita a nuestro portal de noticias, a mejorinformado.com. Allí en la sección Plus Energético tenemos reflejadas algunas novedades que vamos a ir compartiendo con ustedes. Vemos allí una de las notas principales de Gremio y Política. Pereira, ahora son los contratos, antes las arenas. Entramos a la noticia que indica que con una reactivación de la actividad y un incremento de la producción, Vaca Muerta comenzó a dar señales y el gremio petrolero intentará posicionarse. Más allá de los reclamos de los líderes gremiales, los movimientos están orientados a la campaña electoral más que al reclamo sindical. El viernes pasado, de hecho, circuló un Pereira dirigido a los trabajadores de Halliburton para invitarlos nuevamente a una reunión informativa este lunes 12 en la localidad de Anielo. El motivo, los contratos a tiempo determinado de los trabajadores de los equipos. Para muchos esta modalidad puede ser una novedad, aunque la actividad a nivel mundial se mueve por campañas o contratos que representan tanto seguridad para el trabajador como para las empresas de servicios. Pueden ver la nota allí en mejorinformado.com y seguimos con la recorrida en la sección Plus Energético. Vamos a compartir esta nota. CIMA y Techint pueden ser la punta de un nuevo proceso de asociatividad, tema que charlamos en el programa de la semana pasada y lo vemos reflejado allí. La obra del nuevo gasoducto de Shell no solo abre perspectivas de crecimiento de producción y mano de obra, sino podría ser la punta de un proceso de asociatividad empresaria. ¿Quedará desterrado de la agenda político-sindical Vaca Muerta para los neuquinos? Se pregunta en la nota. Y durante la semana se conoció que la empresa Techint y CIMA ganaron la licitación para la construcción del oleoducto de 105 kilómetros entre Sierras Blancas y la planta de Oldelval en la vecina localidad de Allen, una obra que fue encargada por Shell Argentina para evacuar el crudo que se extraerá de la formación Vaca Muerta y que demandará 18 meses. Contempla el cruce de 5 rutas, varios superficiarios y se estima que ocupará en su pico máximo 500 personas entre profesionales, técnicos y obreros de la construcción. Bueno, vamos a repasar una nota más de la sección, recuperación en la producción de los no convencionales. Allí algunos números que se conocieron también luego de un año con nula actividad, producto de las medidas implementadas para enfrentar la pandemia. Comienza a visualizarse la recuperación de la producción de crudo en los no convencionales. El petróleo convencional se mantuvo invariante en esa nota en donde hay números que brindó el Instituto Argentino de Energía General Mosconi. También se analiza la producción del petróleo, por ejemplo, en mayo del 2021, que aumentó el 0,2% respecto al mes de abril y un 12,1% comparado con mayo del 2020. Bueno, así hacíamos un repaso de nuestra sección en el portal mejorinformado.com y ahora sí vamos a compartir la columna con la temática relacionada con el precio internacional del barril, el precio del Brent, cómo ha ido subiendo en las últimas semanas. Un análisis con Raúl Vila. El lunes se terminó de definir la indefinición del OPEP. Es decir, la OPEP no llegó a un acuerdo, se esperaba que haya un acuerdo para ver cómo se iba a proceder, pero en realidad los Emiratos Árabes Unidos, un aliado histórico
de Arabia Saudita, pidió tener mayor participación en el mercado. ¿Por qué? Porque en realidad tiene petróleo, lo viene frenando y obviamente esto le está generando un problema en su economía local. Tanto Rusia como Arabia Saudita le dijeron que no, y esta situación lo que hizo fue que obviamente el barril de petróleo se empezara a disparar, que empezamos a notar que de 100, de 70 que estaba en un valor, llegó a los $77, hoy bajó un poco, pero más allá de eso, no baja de la barrera de los $70. Esto, tengamos en cuenta lo siguiente, vamos a tratar de hacer un poquito de historia. Acordate que el año pasado el barril prácticamente valía cero. Sí. Esto hizo que la OPEP tuviera que empezar a trabajar, ¿sí?, de alguna forma para sostener oferta y demanda. Es decir, no había demanda por la pandemia y había mucha oferta. Restringió la oferta, hizo que los países miembros produjeran menos y en realidad empezó a nivelar oferta y demanda para llegar a un precio que a los países productores le conviene, que es que estar por arriba de los $60. Esto ahora que hay mayor cantidad de demanda y poca oferta. Esto lo que hace es que empiece a presionar el precio del barril y obviamente se tiende a subir de los 70, de los 60 pasó a los 70, de los 70 pasó a los 77, prácticamente se habla que va a estar en los 80, 85 antes de fin de año. Esta situación, obviamente si la OPEP no interviene, si la OPEP interviene y abre el chorro, si abre el grifo, va a bajar. Por ahora la OPEP lo único que está diciendo es nos vamos a mantener con el plan que teníamos, por eso tampoco se disparó tanto. ¿Por qué? Porque lo que dijo es vamos a incorporar como cuota de acá a diciembre 400.000 barriles día de petróleo, es decir, suelta 400.000 barriles día y esto hace que el precio se vaya manteniendo. Pero si sigue creciendo y se sigue reactivando la economía a nivel global, va a faltar petróleo. Esto es lo que se está viendo y esto es lo que se tiene que ver desde el punto de vista argentina. Entonces, acá, ¿cómo impacta esto? Y impacta en dos situaciones. Uno, nosotros con la pandemia todavía no llegamos a los niveles prepandemia, es decir, la demanda de combustible sigue estando baja, más allá de que el precio del combustible es alto, ¿ok? Porque estamos cerca de $1, un litro de nafta premium. En esta situación, lo que dijo el gobierno es nosotros aumentamos en el primer trimestre los combustibles y no vamos a aumentar más hasta diciembre, con un escenario que se iba a mantener en los $60. Ahora, si el barril llega a los 80, el retraso va a ser mayor. Pero internamente, para Argentina, poco importa en este caso, en el mercado interno, el barril del petróleo. ¿Por qué? Porque el barril a nivel interno se cotiza y se paga a $55. En realidad, el gobierno puede seguir manteniendo esto mientras que no haya una gran brecha en el mercado interno con gran crecimiento. Pero, y los operadores le conviene porque el excedente lo exportan. ¿Y lo exportan a qué? A nivel internacional. En esta situación, en esta realidad que está pasando, a los operadores y a la provincia le conviene, ¿sí? Porque cobra regalías al 70 en vez de regalías al 55. Esto es una situación, pero ¿qué pasa para el usuario? ¿Qué pasa para el que tiene que cargar combustible? Retrasa, en definitiva, ¿sí?, lo que sería el valor del combustible. Y esto hace, y acordate, el combustible, ¿cómo son los costos? Barril, dólar y obviamente costos internos. Entonces, el barril lo pueden manejar, lo pueden trabajar con el gobierno y las operadoras, pero el dólar se disparó nuevamente. Y antes de las elecciones siempre se dispara. Históricamente en Argentina, el dólar en los periodos de campaña electoral se va disparando, se va incrementando. ¿Por qué? Porque nadie confía ni en el gobierno que está ni en el gobierno que viene. Siempre es una cultura, ¿sí?, de la sociedad de que se recurra en el dólar, que quieran comprar la divisa. Entonces, los meses que vienen va a valer más saber cómo va a estar el dólar que cómo va a estar el barril, ¿sí? Porque el barril lo pueden seguir manejando, pero el dólar no. Y en este momento el gran problema es
el dólar, con el nuevo cepo cambiario que le pusieron en este fin de semana, cuando ganó Argentina, o sea, tuvimos una buena y una mala, en esta situación lo que hizo que el dólar trepara los prácticamente $180 y el Banco Central tuviera que salir a vender. ¿Para qué? Para poder emparejar esa brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Esta situación, hoy se habla de un dólar Tinder, para que te ubiques. ¿Qué significa el dólar Tinder? Un dólar entre los operadores, ¿sí?, que compran y venden, pero que no pueden publicar esa transacción. Por eso se habla del dólar Tinder. Es decir, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, de la Bolsa de Comercio, habló ayer con los operadores y les dijo, pueden traccionar, pueden comercializar, pero no pueden decir qué. ¿Sí? Puede ser un pacto entre dos, donde el Estado no va a tener ninguna injerencia. Es decir, ¿por qué? Porque de esta manera puede el Estado seguir manteniendo un dólar oficial, ¿sí?, que se va a manejar en esa brecha, y la demanda se va a canalizar por lo Tinder. Es decir, cuando vos en realidad no estás bien con tu pareja, buscás afuera. En realidad, este es el mundo del petróleo, este es el mundo de Argentina, donde hoy vamos a tener dólar Tinder y un barril de petróleo que llega a los 80. De esta manera llegamos al final de la edición de Plus Energético de esta semana. Agradecemos a todo el equipo, agradecemos a Fernando Castro, a Raúl Vila, a todo el equipo en edición, en el estudio, y también de los directivos del canal por tenernos también como por cuarto año consecutivo en la pantalla de 24/7. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Les deseamos que pasen unos lindos días. Chau.